Está muy bueno esto de salir a grabar. ¿Miraste el capítulo anterior? Te lo dejo por acá o por acá. Y entonces hoy sale Aula de Literatura, modo blog, volumen 2. Colinas, colinas, bajo este octubre ácido. Colinas, colinas, descomponiendo, reiterando matices aún fríos, o no pudiendo decir plenamente el oro y el celeste, fluidos de los cultivos. Nos dueles, oh paisaje que nos puedes cantar en la tarde agria e indecisa. Cuando nos toca hablar de un autor como Juan L. Ortiz, poeta argentino, entrerriano, es inevitable considerar un concepto fundamental en literatura. Hago referencia a la noción de lo regional, o lo que entendemos por regionalismo. El intelectual Pedro Luis Barcia explica bastante bien esta cuestión. Él considera que este adjetivo puede entenderse de tres maneras diferentes. Por un lado, de manera meyorativa, es decir, como exaltación de lo regional, como recuperación y conservación de lo propio. Por ejemplo, la recuperación de los ideales patrióticos. Por otro lado, la perspectiva peyorativa, es decir, que todo lo regional es negativo y es menor. Aquí entraría la literatura sobrecargada de color local, o lo que en arte se conoce como el pintoresquismo. Es como si entráramos en una tienda de artesanías, es decir, todo lo regional está tan presente que agobia. La tercera posibilidad es considerar a la literatura regional desde un punto de vista objetivo, es decir, ni es buena ni es mala, simplemente es. Esta última acepción es la que debería regir toda el arte y la literatura en general, puesto que toda la literatura es regional, nace en un tiempo, en un lugar y en una región. Ahonda en el suelo del hombre y con ello se universaliza. Por eso, cuando utilizamos la expresión literatura regional, no hacemos menos que referirnos a toda la literatura. Ahora bien, ¿por qué aclaramos esto ante la obra de Juan L. Ortiz? Porque en sus obras, la naturaleza y el paisaje tienen una presencia muy grande, y en particular el espacio de Entre Ríos es un elemento que permanentemente se recrea en sus versos. Pero esto no quiere decir que su obra se encasille en un mero regionalismo literario, puesto que las reflexiones que va desentramando en su escritura nos remiten a problemáticas filosóficas y humanas de evidente carácter universal. Sí, las rosas y el canto de los pájaros, toda la hermosura del mundo y la nobleza del hombre, y el canto y la fuerza del espíritu. Sí, las rosas. Ortiz es un autor observador, atento al devenir de su tiempo y a la meditación respecto a temas que, como dijimos, son universales: el amor, la tristeza, la naturaleza, los objetos en general. Llama la atención la particularidad de su estilo, quizás mucho más que cualquier otro poeta de nuestro país. De hecho, Saer llegó a considerarlo el mayor poeta argentino del siglo XX. Leer su poesía es ingresar a un modo de ver, de sentir, de percibir a través de la música escondida en sus versos. Hay quienes hablan de una especie de filosofía ortiziana, porque en sus poemas hallamos el influjo de autores como Bergson, Heidegger, Rilke, sistemas de pensamiento como el marxismo, disciplinas como la física cuántica, elementos provenientes de las religiones orientales y la mitología de los indios americanos. No te detengas, alma, sobre el borde de esta armonía, que ya no es solo de aguas, de islas y de orillas. ¿De qué música temes, alma, que solo la mirada haga temblar los hilos tan delgados que la sostienen sobre el tiempo ahora? No te detengas, alma, sobre el borde. Entre sus obras más conocidas figuran El agua y la noche de 1933, que se publica por insistencia de su colega Carlos Mastronardi. Ortiz ya había publicado algunos poemas sueltos en revistas literarias y demás, pero no se decidía todavía a sacar su primer libro. Luego, El ángel inclinado del 38 y La rama hacia el este de 1940. Luego siguen varios títulos más, pero es interesante considerar un detalle. Ortiz siempre publicó sus libros de manera independiente
y en tiradas de pocos ejemplares. Su obra comienza a ser conocida en todo el país cuando en 1970 la Biblioteca Vigil de Rosario edita 3 tomos de su obra completa, por decirlo de alguna manera, porque incluye los 10 títulos que el autor había publicado hasta esa fecha y 3 libros inéditos más. Esta obra monumental se conoce con el título de En el aura del sauce. En 1996, la Universidad Nacional del Litoral publica sus obras completas, que además de incluir los títulos que estaban en el aura del sauce, se agregan poemas inéditos, algunas cartas y artículos publicados en revistas y en diarios. Ella anuda hilos entre los hombres y lleva de aquí para allá la mariposa profunda, ala del paisaje y del alma de un país con su polen. Ella hace sensible el clima de los días con su color y su perfume. Ella. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. A partir de la década del 60, Ortiz se transforma como en una especie de modelo a seguir por los poetas más jóvenes de esa época, que cercanos a las ideas de izquierda encontraban en su poesía la combinación perfecta entre compromiso político y alto lirismo. Sin embargo, aunque Ortiz se manifestó siempre simpatizante con las ideas comunistas, nunca concibió a la poesía como instrumento de lucha, perspectiva que sí asumieron algunos contemporáneos como Pablo Neruda, de quien por cierto hemos hablado en un capítulo anterior que te lo dejo por acá. Son pocos en realidad los poemas con temática específicamente política y además están siempre subordinadas a preocupaciones más hondas o más íntimas. Utopías redentoras, la preocupación por el dolor humano o el de los otros seres vivos, entre otras posibilidades. Si bien no podemos afirmar que la poesía de Ortiz sea directa o sea sencilla, de hecho con el paso de los años se torna cada vez más compleja, más ardua, su lectura plantea una especie de compromiso, un desafío de intensidad y de exigencia ante una propuesta estética a la que nos enfrenta. Realmente vale la pena acercarse a un autor tan singular y tan fascinante como Juan L. Ortiz. Lamentablemente existe poco material en internet sobre su obra. No hago referencia a estudios críticos y análisis de su escritura, sino a material de consumo masivo, de acercar su obra a los lectores. Espero que estos breves comentarios hayan servido para que lo conozcas un poco más o te interese leer algo sobre él. Cuéntenme qué poetas argentinos conocen y han leído. Por otro lado, déjenme también en los comentarios qué opinión tienen de estos capítulos que estamos grabando. Y recuerden, lo escucharon en el aula de literatura.